porque no hay que olvidarse nunca de grabar estas entrevistas que son para coleccionar. Y ahora sí, No sabe lo que me en pasa. el segmento, está hablando, ya estamos al aire, en el segmento charlas incómodas, con una cara de cansada que se nota, igual, la bancamos fuerte. Porque... Y Guada también. Hola, Guada. Hola, Guada, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Perdón, Ay, vamos perdona a todos mi cara y mi voz, porque estoy buscando este lugar, así que no quería perdérmelo. No, por favor, no queremos nosotros que te lo pierdas. Mira, vamos a hacer una cosita, yo voy a cerrar mientras vamos charlando y mientras planteamos cuál es el tema del día, voy a cerrar todas las ventanas para que nada nos moleste, porque tenemos una pésima conexión a internet hoy y nos está complicando el trabajo y no quiero que esto salga mal, quiero que salga bien, de la mejor manera posible. Guada, la semana pasada o esta semana, no sé bien, cuando charlábamos, hablábamos o planteábamos diferentes temas para ir tocando entre charla y charla, surgió esto de la primera vez. La primera vez, yo decía recién, o lo decíamos por privado, no es lo mismo la primera vez, quizá de las generaciones anteriores, bueno, vos sos mucho más chica que yo, pero la mía, quizá la tuya, ni hablar de la de mi mamá, ni la de mi abuela, aquella primera vez que en muchos casos estaba ligada al matrimonio, ¿no? Esto de conservar la virginidad hasta el matrimonio, y la verdad es que cuántos prejuicios se tienen al respecto, cuántos miedos hay al respecto. No sé si es una evolución lo que ha pasado en cuanto a la concepción que tenemos de esta primera vez, o si solamente los tiempos han cambiado. Bien. Sí, tiene que ver un poco de todo. Igual, a mí es como que esta es una charla que la tengo mucho con el consultorio, porque no solamente con mamás que llevan a sus hijas, sino que pacientes que ya son grandes y vienen y me cuentan lo que han vivido. Y bueno, nada, esta charla se la voy a dedicar Sí. a una de las enfermeras que trabaja conmigo en el materno, porque la gente sabe, pero bueno, yo soy ginecóloga y trabajo en una maternidad. Y bueno, muchas de las pacientes que van a tener su bebé son chicas muy jóvenes, entre 14 y 16 años, como un promedio muy grande de población que va a tener a su bebé, y claramente han sido chicas que han empezado sus relaciones hace muy poco, y probablemente con muy poca información o con muchos tabúes, como por ejemplo si la primera vez no me voy a quedar embarazada, y probablemente te quedaste embarazada, porque es un tabú muy importante. No sé quién dijo que porque tengas por primera vez relaciones no vas a quedar embarazada, no sé. Pero bueno, quiero que empezar la charla diciendo que sí, ¿sí? Y me parece mucho que antes, primero era más fácil llegar al virgen del matrimonio porque se casaban más jóvenes. Claro. También. Hoy creo que nadie se casa a los 17 años, pero sí empiezan a tener relaciones entre los 14 y los 13 años, es como una edad bastante promedio hoy que empieza a tener la gente relaciones. Lo que yo hago en el consultorio a todos, y sobre todo a las madres que tienen hijos varones y hijas mujeres, es sacarle el miedo a la pregunta, porque el problema es ese, el sexo es tan tabú que le tenemos miedo. Entonces a veces es mejor, esto es un tema ya de crianza, ¿no? Pero criar a tus hijos para que acudan a vos en sus problemas y no para que te tengan miedo y vos seas un problema más. Claro. Entonces estaría bueno empezar por ese lado, me parece. Bien. No sé qué opinas. El miedo o sacarle el tabú, ¿a qué pregunta? ¿Cuál sería la pregunta concreta? Me iba a preguntar, exactamente, me parece sí. Yo me gustaría empezar a invitarles a todos, primero que hablemos con nombre y apellido de nuestros órganos, ¿sí? Sí. Me parece que es de común, me vas a decir que no, que todo el mundo le dice a la vulva, solita, cuchi, no sé, 4 millones de nombres que le puedas llegar a decir, miles, menos vulva, todos. Todo. No sé por qué, todo lo que se puede ocurrir, y no sé por qué le tenemos tanto miedo a decirle por su nombre. Hace poco, yo tengo mellizos de 4 años, tengo una nena y un varón, ¿sí? Y te preguntan cómo se llama, porque están en la etapa
están descubriendo, y obviamente a veces se bañan juntos, se conocen, se ven y ven que son diferentes, y mis hijos yo les enseñé, pero por algo que me parece que es súper importante, enseñarles que no es algo malo mirarse su propio cuerpo, porque es su propio cuerpo. Si uno no sabe lo que tiene, es muy difícil que el otro entienda cómo te sentís, hasta para, por ejemplo, los niños, para saber si un niño es abusado, es importante que sepa identificar qué está bien y qué está mal, y decirle vulva, decirle pene o pito, me parece súper importante. Bien. O sea Pero que, primero partamos la base, le digamos por cómo se llama. claro, o sea que la charla sobre la primera vez o sobre la primera charla sobre sexualidad empieza en esa edad, en la etapa en la que los niños se están descubriendo. Ay, se nos cortó, me quiero morir. ¿Vos sabés que tenía miedo que esto pasara? Y me parece, ¿qué? No, ahora sí te he recuperado, pero sí, tenemos severos problemas con internet. No sé si Bueno, lograste vos escuchar decime, cuál yo voy era mi hablando. pregunta, no sé si lograste escuchar el planteo, Sí, sí, digamos. yo te escuché. Bueno, dale, Me contame. parece fantástico. Por ahí va lo que yo estoy opinando, digamos. Ujú. Primero, enseñarle a nuestros hijos sin miedo a decirle a sus genitales cómo se llaman. Se llaman vulva y se llama pene. Bien, ¿Sí? Le quieren decir pitito, díganle pitito. Pero es vulva y pene. bien. Punto. Y está bien llamarlos así, porque así empiezan a tener más confianza consigo mismos y a reconocer que tienen. Y después, yo hay un ejercicio que me gusta mucho y se los hago mucho a mis pacientes, es preguntarles si conocen su vulva. Y la gran mayoría me dicen que nunca en su vida se la vieron, porque siempre le tuvieron como miedo, como un respeto, como que si la observaban demasiado iban a cometer un pecado o algo por el estilo, pero me parece fundamental conocer primero tu anatomía. Es muy difícil decirle a la otra persona o tener una primera relación con otra persona si vos no sabes ni siquiera qué tenés. ¿Me entendés? Ujú. Eh, entonces, yo las invito a que en algún momento de intimidad, y me parece que ese es un momento muy importante, que los padres, cuando empiezan a tener hijos adolescentes, empezar a entender que necesitan tener su propia intimidad, que no podemos entrar sin tocar la puerta, que son como que ese feedback de que aceptar, eso me parece muy importante, aceptar que tu hijo está Está en edad de creciendo. poder empezar a tener relaciones. Sí, yo creo que debe ser súper difícil. Yo no tengo hijos adolescentes, pero me imagino que debe ser súper difícil aceptar que tu hijo ya dejó de ser un niño y entender que quizás pueda llegar a estar teniendo relaciones y no te lo diga por miedo o por Ujú. vergüenza o porque es más fácil hablarlo con nuestros amigos, pero probablemente no sea la información más confiable. Entonces me Ujú. parece fundamental. ¡Ay! Se me apagó. Se Que no apagó. se te apague nada. Estás ahí, yo te veo. Sí, se desapareció. Se desapareció. Íbamos a tener este problema hoy porque está muy complicado. Ahora sí, hasta te veo mejor en Estaba estos con la sonidos. compu y no sé. Ay, no, Bueno, no sé. fantástico. Ahora sí, ahí estamos recuperando. Recapitulemos entonces. Habíamos Dale. hablado de aceptar que tus hijos dejaron de ser niños, Ujú. aceptar, aprender a hablar de los genitales con sus nombres y su apellido, porque si al brazo le decimos brazo, a la vulva le tenemos que decir por su nombre, me parece fundamental. Eh, y nada, dejar de negar básicamente que los niños crecen. Y para los que son adolescentes, me parece súper importante invitarlos a conocer su anatomía, ¿sí? Ujú. Y yo les digo a todos mis pacientes, ¿vos sabés cómo es tu vulva? Algunas me dicen que sí, otras que no. Entonces hay un ejercicio que yo siempre les invito a ponerse en su intimidad, acostarse en la cama y ponerse un espejo y Sí. ver cómo es su anatomía, y conocerse, conocer dónde está el clítoris, conocer cómo están sus labios mayores, labios menores, ver su introito, conocerse, ¿sí? Sí. Básicamente es lo primero. Estaba leyendo, viste que vos me mandaste Sí. un link de preguntas a las ginecólogas que le dan miedo, Sí. y me parece que si tienen la posibilidad de tener una charla con un médico antes, está buenísima,
y que sepan que nosotros tenemos secreto profesional. Todo lo Claro. que nosotros hablamos ahí. Entonces, y está buenísimo que si tienen pensado empezar a tener relaciones, nada, sepan que en la primera relación pueden quedar embarazadas y pueden contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Claro, vos sabés Entonces, que relaciones cuando, contidas desde el primer momento. claro, a la hora de abordar esto con una hija adolescente, a mí lo primero que se me ocurrió fue, lo menos grave que te puede pasar es que puedas quedar embarazada. Ese fue el planteo Sí, que a mí obvio. me salió de una. O sea, no encontraba otra manera y uno arranca por ese lado, ¿no? Lo menos grave que te puede pasar Tal hoy cual. es quedar embarazada. En este Tal cual. contexto de mayor libertad, si se quiere, ¿no? Y el adolescente, por la edad misma, cree que no corre riesgos porque son inmunes a todos ellos, ¿no? Tal cual, pero es parte del adolecer, o sea, y por eso yo, mira, el otro día como te contaba, tiré esta pregunta a un grupo de amigos grandes, y todos me empezaron a contar sus experiencias muy nefastas de primera vez, pero porque faltaba información. Es más, empezaron contándome de que no sabían que iban a menstruar. Y cuando les vino por primera vez, como no tenían ni idea que eso iba a suceder, se asustaron un montón. Entonces, empecemos primero por hablarlo como con su nombre, a hablar que eso va a empezar a cambiar, vamos a empezar a tener, las mujeres vamos a empezar a desarrollarnos físicamente, como nos van a salir pechos, van a salir pelos, vamos a sangrar una vez al mes, hay que hablar del ciclo, si no sabemos cómo explicarle a nuestros hijos, llevémoslas a que alguien se lo explique, que una vez al mes va a venir, no hay un embarazo, va a volver a venir. Entonces, empecé, si vas a tomar pastillas, darle unas pastillas que corresponden para esa paciente, para esa edad. Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos, gracias a Dios acá, muchos métodos anticonceptivos. Tenemos el chip, que es súper conocido, que es el que va acá en la grasita del brazo, que ese lo tenemos en el programa de adolescencia, entonces todas las chicas de entre 14 y 21 años, si quieren, se van con el chip puesto, tranquilo. Pero saber que ninguno de los anticonceptivos te protege de tener infecciones de transmisión sexual. Claro. Es más, las relaciones vulva con vulva, tampoco. Es decir, hay que usar un campo de látex o un preservativo, porque cualquiera de los dos tipos de relaciones, sean vulva con vulva o vulva con pene, te podés contagiar. Pene con ano, te podés contagiar. Entonces es importante recalcar esta parte, que vos, aunque sea tu primera vez, tenés que cuidarte con preservativo. Exactamente. Si no, tenés que hacerte una serología previa, hacerte todo un laboratorio completo y ver que la otra persona no tenga nada. Claro, pero es el paso como más extenso, si se quiere. Claro, pero aquí un adolescente vaya a hacer eso y muy poco. Demasiado que van y preguntan cómo me puedo cuidar. Claro. Ya con eso es suficiente. Si es que preguntan, cosa que no está bien, siempre hay que preguntar, siempre hay que estar preparado. Siempre hay que tener la posibilidad de que puede ser que tu hijo no te esté diciendo todo, porque muchas veces tenemos miedo. Tenemos miedo y en vez de venir y plantearte un conflicto, piensan que vos te vas a convertir en otro conflicto más. Sí. Entonces me parece que por ahí viene la mano de hablar con los adolescentes sobre la primera vez. Qué peligroso es el miedo en este caso, ¿no? Que no te escuché. Qué peligroso es el miedo en este caso. Totalmente. Totalmente. Me parece que nos han inculcado que tengamos que tener miedo a la sexualidad. Sí. Es más, yo siempre digo, la primera vez, o sea, la virginidad no es lo más importante de la primera vez. La primera vez es el contacto con el otro, es la intimidad hacia la otra persona, y por primera vez encontrarte desde otro nivel con esa persona. Por eso es importante que sea alguien de confianza, por eso es importante recalcar que sea alguien afectivo, para sentirte cómodo, para tener la libertad de poder decir a la otra persona que tenés miedo, que todavía no. O sea, lo más importante es sacarle el falocentrismo, que se llama, que es la penetración. O sea, el sexo no empieza ni termina en la penetración.
El sexo empieza cuando empieza el erotismo, cuando empiezan los besos, cuando empiezan las manos, ¿sí? Y no termina cuando termina el hombre, generalmente. Termina cuando las dos personas están satisfechas. Exactamente. Entonces, le saquemos, porque eso es lo que pasa siempre, o sea, todas las personas que yo les he preguntado cómo ha sido su primera vez me dicen que fue espantoso, Sí. estaban súper nerviosas, les súper dolió, porque duele, muchas veces duele, puede ser que sangre, pero poquito. Hay pacientes que sangran un montón y porque tienen una fisura o porque se hizo un desgarro. Me ha pasado un montón de veces, o sea, es la típica del sábado a las 3 de la mañana, que cae la nena de 15 sangrando con el noviecito. Fue algo así. Me ha pasado un montón de veces. Por eso lo digo. O sea, ¿Pero se puede no está evitar bien. eso? ¿Se puede evitar eso? Por supuesto. Ahí está, Por bueno. supuesto. Lo importante es que no forcemos las situaciones. Puede ser que se intente muchas veces una primera vez. No es necesario que sí o sí tengas que ser esa en ese momento, porque quizás en ese momento no estabas preparado, no estabas emocionalmente preparado, quizás tiene un himen muy grueso la paciente, ¿sí? Montones de situaciones, ¿sí? Entender que el sexo en la mujer no es vagina. Nosotros tenemos una vulva, que tenemos un órgano que se llama clítoris, que es el que tiene que ser estimulado para que la mujer se pueda lubricar. Nosotros tardamos 5 veces más en llegar a un orgasmo que un hombre, porque los hombres necesitan 100 mililitros de sangre para poder tener un orgasmo. Nosotras necesitamos 500 mililitros de sangre para llenar de sangre la pelvis, para poder tener una congestión pelviana, para poder sentir, ¿me entendés? Entonces, entender que hay diferentes tiempos, y esto va más también para los varones, entender que hay que esperar. ¿Sabés qué? Me preocupa mucho porque como no hay educación sexual en la escuela, o es muy poca, todo el mundo ve porno. Y en el porno, como cualquier ficción, es una ficción. Exactamente. Eso que se ve ahí, normalmente Está preparado no es para lo que eso. pasa. Y dudo que alguna de las escenas Son que actores. se vean, claro, y dudo que alguna de las escenas que se vean sean protagonizadas por personas que van a tener su primera vez. Así que la verdad es que eso es cierto. Es una ficción. Probablemente, tal cual. Exactamente, sí. Y sí, no sé qué quiere, ¿está Agu con vos ahí para que nos dé su visión? Anda por acá, ahí se acaba de poner los auriculares Agustín y lo escuchás. Hola, Guada. Igual estoy escuchando atento. Hola, Agu, ¿cómo estás? A ver, ahí te voy a saludar, mira. Ay, se cayó, dijo. Sí, está ahí. Vamos a ver. Si no no sé se qué cae la opinas conexión, se de cae lo la que cámara. estamos charlando. Sí, escuché todo, muy atento. Me gusta, ¿sabes qué? Rescato lo de la comunicación que tiene que tener la persona. Que es lo más, creo, o en mi caso, por ejemplo, es lo más difícil. Porque si te criaste con poca comunicación, con tus padres, con tus amigos, con referentes, con lo que sea, sobre el caso, al momento, claro, al momento vas a llegar al momento, a la primera vez, o no, pero vas a llegar a ese momento con información que sacaste, no sé, de comentarios, de videos, o de otro lado raro. O de las mentiras adolescentes. También, sí. De las mentiras adolescentes. Sí, y sobre todo las expectativas. Yo creo que es importante hablar de las expectativas tan altas que tenemos en ese momento, como en toda primera vez de cualquier cosa. Es como que uno tiene una expectativa de que va a suceder de cierta manera, de que vas a hacer tal cosa, de que vas a decir tal otra, y es algo que probablemente no salga, entonces genera el sentimiento de frustración, y ese es el problema. Entender y volver a reclamar que pueden haber muchas primeras veces, que quizás no es necesario que sí o sí la primera vez suceda de tal manera, y que no, hay que dar más tiempo, hay que entender tal cual, pero volvemos a empezar de mismo, entender que la relación no empieza ni termina con la penetración, quizás la primera vez se pueda, quizás no, probablemente duela, ¿sí? O sea, al hacerle entender a los varones que, nada, es muy importante que no se sienta la otra persona que está siendo estacada, digamos, porque eso es lo que te dicen todos, me sentí que me estacaron, fue espantoso. Sí, Entonces, esa sensación
es como muy importante ir hablándola con el otro, el decir, está bien, tranquilo, no es necesario, me puedo lastimar, si es necesario comprar un gel, o sea, obviamente los adolescentes lo hacen en cualquier lado, y ese es el problema, porque muchas veces no tienen el lugar donde lo hacen siempre a escondidas, entonces creo que como adulto responsable, decirle y generar también un poco de espacio de intimidad a ese pobre adolescente para que no termine en la vía del tren. Sí, sí, está bien. No sé si me entienden. No, perfecto, está perfecto. Claro, totalmente. Aparte, Creo que todos hemos sido adolescentes y todos nos hemos alguna travesura de ese tipo hecho, y a veces te pones en peligro sin darte cuenta. claro, pero ahí viene la travesura esta, depende también de cómo estamos educados, ¿no? Que es lo más Tal importante. cual, ¿Y qué, vos, por qué- supuesto. vos recomendás que las chicas o los chicos también concurramos a médicos? Si ponele, Sí. no nos animamos a preguntarle a nuestros padres y en el colegio no, viste que a veces está la discusión, bueno, incluso el ESI, Bueno, de la hablando educación de ESI sexual. y de docentes, quiero hablar de eso, pero cerrame la Claro, idea. no, la pregunta es esa, que si en el colegio o no te convence lo del colegio, tu casa no te animas, ¿vos recomendás que los chicos, las chicas que están empezando o que tienen muchas dudas, tengan como en una ginecóloga, por ejemplo, una especie de terapeuta? Mira, lo que yo quiero que los chicos sepan es que a partir de los 13 años, ¿sí? Por ley, cualquier persona que necesite información se va a dar. Y a partir de los 14 se pueden, sin autorización de ningún adulto mayor, pueden solicitar métodos anticonceptivos en cualquier centro de salud del país. ¿Sí? Bien, bien. O sea que no hay problema con eso, o sea, no necesitas un adulto para que te acompañen a que te den información sobre salud sexual y reproductiva. Los preservativos son gratis en todo el país, las pastillas son gratis en todo el país, y hay en algunas provincias, yo en este momento estoy en San Luis, pero en Córdoba, en el Hospital Rawson, por ejemplo, tienen un servicio de salud sexual muy lindo, donde les dan muy buena información y generalmente salen ya con algún método en la mano. O sea, esa es la idea. Bien, mira, O sea no, que perfecto. Vos cualquiera sabés que quiera ir puede ir. que vos lo digas es re importante que lo digas. Bájame después un poquito la cámara, Agus. Mira, te quiero plantear algunas cositas porque hay docentes escuchándonos, que está bueno que se sepa. Mira, en la escuela se Buenísimo. habla, una docente nos escribe, ¿no? En la escuela se habla mucho de sexualidad, no a partir de la ESI, no a partir de la ESI, sino que por la misma curiosidad de los chicos. Dicen, siempre nos preguntan desde cómo usar un preservativo hasta cómo contar los días para la menstruación y la ovulación y demás. Detectamos muchos los abusos, por eso en estos tiempos estamos tan preocupados. Ah, claro, y encima tocar ese tema ya es toda una cuestión que deberíamos abordar, además de con una profesional de la medicina, con abogados, con psicólogos, exactamente, ¿no? Pero que es cierto. Fíjate vos cómo influye el tema de esa primera vez voluntaria y en muchos casos involuntaria. Mirá, vos no tenés idea la cantidad de veces que porque yo me dedico mucho a la tercera edad. Hago mucho lo que es, como te contaba, incontinencias, prolapsos, qué sé yo. Y cuando les indago sobre su vida, sobre cómo se conocen sus genitales, etcétera, muchas veces me cuentan que han sido violadas de jóvenes, pero infinidad. Y a veces no sabes qué cara poner porque te lo cuentan con un sentimiento de culpa, como si hubieran sido las culpables, y a lo mejor es la primera sexualidad vez que con eso es muy difícil. Sí, muchas veces me pasó que es la primera vez que lo cuentan. Entonces, sí, me parece súper importante, y sobre todo, como te digo, hablar con el nombre y apellido de los genitales es fundamental, sobre todo para detectar el abuso infantil, porque muchas veces le ponemos nombres a la vulva o al pene, que quizás, no sé si está bueno contarlo, pero por ejemplo, hace poco me enteré una chiquita que la descubrieron del jardín, que había estado siendo abusada, por un primo un poco más grande. Y le decía a la mamá,
ponele, fulanito me chupa mi galletita. Ah, bueno, le decía la mamá. Claro, no. Y le decía todo el tiempo, ¿me entendés? Pero la madre no se da cuenta que le estaba hablando de su vulva, y no de una galleta. Pero porque no le decía el nombre. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, quizás esas cosas, así, por eso yo recalco, hablemos de los genitales con el nombre y el apellido, no le pongamos cosas que no son. No vamos a evitarle muchos problemas. Bueno, empezar una sexualidad con un abuso debe ser súper Ay, difícil. no, una cosa súper traumática. Súper difícil, muchas personas les cuesta un montón empezar, me parece que obviamente tiene que ser una ayuda psicológica o un acompañamiento terapéutico, pero también tener una mala primera vez te puede preocupar una especie de estrés postraumático, entonces por eso es tan importante hacerlo, si uno quiere, si uno está decidido, si no se siente obligado, no hacerlo por moda, ni hacerlo porque otra persona te obliga. Sí, o porque quedaste relegada en el grupo de amigas o amigos. Sí, bueno, eso también he escuchado un montón, que como que si sos la única virgen tenés un problema. No, quizás no todas las personas son iguales de sexuales, y eso está bien, otras que son más sexuales que otras, y no todas las personas disfrutan de la misma manera o no tienen la necesidad. Vos sabés que empezó mucho, y esto me llamó la atención hace poco, aumentaron muchísimo el índice de sexo anal en adolescentes, porque creen que por tener sexo anal no van a perder la virginidad. Es parte de la ignorancia. Tal cual, por eso quiero recargar que tener sexo no es solamente sexo vaginal, es sexo oral, sexo anal, es parte de lo mismo. O sea, le saquemos el peso que tiene el sexo heterosexual, porque tener sexo dos mujeres o dos hombres sigue siendo perder la virginidad. O sea, sigue siendo tener tu primera vez. Exactamente. ¿Me entendés? Sí, perfecto. Tengo más planteos de la audiencia. ¿Respondemos? ¿Te parece? Dale. Sí, de una. Felicitaciones, Aguada. Enseña a conocernos, a cuidarnos, a priorizar lo que sentimos. Las relaciones sexuales son falocéntricas. Hay que empezar por esto para tener sexo igualitario, dice. Y esto que hablamos recién de la tercera edad, escuchá esta historia. Mi abuela me contó que tuvo su primera vez en la luna de miel, que sangró y le dolió en casi todas las oportunidades que tuvieron sexo. Me dijo, cuando ya lo pude disfrutar un poco, quedé embarazada. Una señal de que hay que hablar de sexo en las familias, conocer las experiencias de las personas de tu familia. Es fundamental. Vos fíjate que empiezan a hablar cuando son abuelas, a las nietas. Bueno, a mí me hablar. Sí, tal cual. A mí me pasó una paciente que había tenido 7 embarazos, o sea, que sexo había tenido en su vida, 7 embarazos, pero no había tenido un orgasmo nunca, y tenía 75 años. Y es un clásico, ¿eh? Es un clásico de las mujeres de otra época que aceptaban que su lugar era el de quedarse quieta y que dejar que el otro haga lo suyo. El de los varones de otra época de no conocer a la mujer. No, y de que el sexo lo disfruto yo, o sea, el sexo lo disfruta el varón nomás, es el varón de otra época. Claro, bueno, eso tiene parte, a mí me encanta la historia del sexo, me parece súper hermosa, porque, ¿qué pasa? Se le sacó el placer de sexual a la mujer para poderla dominar. Claro. O sea, generó que la mujer de buena estatus social no debería disfrutar el sexo, solamente tener relaciones para tener hijos. Claro. Entonces, es como que se le quitó de un día para el otro eso. Entonces, es como que a las mujeres les daba vergüenza tener orgasmos. Y muchos hombres se enojaban si las escuchaban, o se mojaban mucho, o tenían orgasmo, o se enojaban. ¿Por qué? No sé, no lo podré entender nunca, pero eso pasaba. Y hoy en día hay hombres que no entienden que a la mujer tenga ganas. Es como que también está puesto en el hombre que siempre tiene que tener ganas, y muchas veces el hombre no tiene ganas. Sí, sí, eso también pasa. Sí, sí, de esto hablamos la semana pasada cuando nos poníamos en todo lo que nos afecta a la hora de un encuentro sexual, ¿no? Lo que venimos trayendo. Exactamente. Es como que la sexualidad también empieza en uno, como uno tuvo unas experiencias. Vos sabés que muchas de mis amigas, pacientes y todo, me contaban que las madres no les decían nada, o sea,
mirá que yo tampoco soy muy grande, es como que siempre fue, masturbarte está pésimo, no lo podés hacer. El hombre es como que era más aceptado que todos los hombres se van a masturbar, pero mujeres no lo podías hacer. Y cuando es al revés, sería lo mejor que te pueda pasar antes de tener una relación, de poder tener un encuentro con vos mismo, Claro. para poder encontrarte, poder conocer tu genitalidad, como yo los invito a todas las adolescentes y a las que no son adolescentes, a las mujeres, a poner un espejo y ver cómo es sus genitales, a entender qué parte, muchas veces no saben que tenemos 3 agujeros, como digo yo, que tenemos la uretra, que tenemos la vagina y tenemos el ano. Y muchas personas creen que el clítoris, sobre todo, es ese pequeño capuchón con un puntito que tenemos adelante, cuando el clítoris es un órgano enorme, entre 7 y 13 centímetros, que yo ya lo repetí el otro día, pero lo vuelvo a decir, es grande, y tiene 2 ramas, y tiene sus bulbos, y es todos los labios mayores, o sea, por eso hay que aprender a conocer nuestra anatomía, porque si no conocemos lo que somos, es muy difícil que el otro entienda cómo tocarnos y cómo hacernos sentir bien. Exactamente, tal cual, tal cual. Ay, tenemos que cortar la charla porque se nos hace tarde, pero bueno, siempre es un placer. Quería compartirte algunas otras cosas, si me permitís. A ver, excelente explicación, dicen por acá. En la pobreza no hay ginecólogos, no es mala mi opinión. No van, es una realidad, nos dice la oyente, ¿no? Por eso la escuela es tan fundamental. Por eso la escuela es tan fundamental. De todas maneras, quizás, no sé si no en la pobreza, yo trabajo en un hospital público y atiendo toda clase de personas. A veces quizás hay que ver a dónde recurrir, porque hay muchos hospitales públicos en Córdoba. Y quizás uno no sabe que está la oportunidad esa y la pierde, lamentablemente. Pero está, los dispensarios están, los métodos anticonceptivos están, hay que averiguar y ir. Y bueno, y si no, cualquier cosa me escriben. Y hay que ponerse, y esto lo digo en el rol de madre, y también los papás deberían hacerlo, porque por ahí se toma distinto, la mamá es como, lo digo desde mi lugar, ¿no? Desde la responsabilidad, desde cuidar a la nena y demás, y lo que suele pasar en el caso de los varones es aplaudir la odisea, vamos todavía. ¿Se entiende lo que digo? El acompañamiento tiene que ser desde el respeto en ambos casos, el respeto, enseñar desde el respeto. No, pero aparte quedó clarísimo con Guada que la importancia, ¿no?, de la primera vez, sí, que no es la importancia del momento justo, de ese momento, sí, sino que la importancia de lo previo y de lo que sigue. Porque hay que saber, como dijo Guada, hay que entender que puede salir mal, que pueden haber problemas. Entonces, que no es una sola la primera vez, sino que puede ser varias veces, o que no... es un proceso. Y que no es solamente de la mujer también. Tal cual. También es del hombre, la sí, primera vez, y que también tiene que ser tan importante o más en una mujer o en un hombre. Así que estuvo buenísima. A mí me encantó la charla. Hermosa. Es más, le encantó a muchos hombres que están escuchando la charla. Sí, sí. Mira, pero me parece que esto está bueno recalcar antes que nos vamos. Hay veces que a los hombres tampoco le explican nada. Claro. Es mucha, o sea, y Agu me vas a saber entender, que hay chicos de 12, 11 años que tienen la primera polución nocturna y no entienden nada. O sea, amanecen todos mojados y raros y con miedo y quizás no saben a quién preguntarle. Bueno, así como a nosotros nos viene, a los hombres les viene la polución nocturna, que es la primera eyaculación, que generalmente son con sueños eróticos de noche. Pero muchos chicos no lo saben, tampoco conocen su propia anatomía, tampoco saben que quizás a ellos también les duela, porque hay hombres que tienen el frenillo que no se cortó bien, entonces por ahí también sangran algunos hombres, esto no se sabe, y eso está bueno también avisarles, que puede pasar, pero primero intenten en su casa muchas veces ponerse un preservativo, solos y en su intimidad, con su tranquilidad, porque probablemente ese día te lo vas a poner mal, lo vas a romper. Todo. Quizás, no, y quiero decir otra cosa. Sí. 2 segundos porque me voy a olvidar, si no. Sí, dale. Por favor, cuando termine la relación, no se queden con el pelo adentro de la vulva, porque el preservativo se sale y queda adentro. No hagan eso, porque después van a terminar en la guardia tomando una pastilla anticonceptiva de urgencia, porque después es difícil encontrarlo. Entonces, termina la relación, se retira y se saca el preservativo y se tira en un tacho porque no va al inodoro porque se tranca. Así que es importante recalcar eso. Envolverlo con papel higiénico y tiro el tachito. Listo. Tal cual. Listo. Sí, pero eso. Práctica la charla de hoy, imposible. No, impossible is nothing.
dijo una marca. No, bueno, por eso nada más. No tienen ni idea la cantidad de preservativos que he sacado en mi vida, por eso se lo digo. La importancia de la educación sexual en los colegios y en las casas, porque después tenemos, como lo decimos recién, lo dijo Guada, las primeras veces, la polución nocturna y esto, y no sabemos de qué se trata, o sabemos, pero lo que sabemos porque nos contó un vecino, un amigo, Claro. o mi primo que es más grande, Que ¿no? generalmente en tus casos el boca en boca es erróneo, porque cada uno es un individuo y tiene su propia experiencia, ¿no? Tal cual. Tal cual, Bueno, tal cual. Pero bueno, permíteme que te redondeando digamos, básicamente es eso. sí, y cerramos. Permíteme que te diga que te admiramos tanto, Guada, te admiramos tanto. Esa fascinación primero que tenés por lo que haces y la didáctica a la hora de uno que es docente y que ha pasado por esta cuestión de saber o aprender cómo se enseñan algunas cosas, es admirable lo que haces, muy admirable. Y lo bueno es que no solo sos buena explicando acá, sino que haces escuela en el consultorio, y eso está buenísimo. Está buenísimo. A mí me parece fundamental, como te digo, nada, que naturalicemos que es una parte de nuestra vida, que todos vamos a pasar por esta etapa, y asumir. Yo creo que, viste lo que vos decías de los padres, a veces es más fácil evitar esto, porque como es una charla incómoda, a lo que no tenemos de afrontar lo tratamos de evitar. Entonces, bueno, respiremos profundo y hablemos con el corazón de todo lo que se pueda y evitemos pasar malos momentos, porque lamentablemente cuando uno no sabe, le pasan cosas malas. Exactamente, usted lo ha dicho. Un gustazo, como siempre, Guada. Espero que haya servido. No, sí, espero que sí, de verdad. Pero seguramente un tema de los tantos que se desprenden de la primera vez lo vamos a retomar y lo vamos a convertir en otra charla. Porque me parece, por ejemplo, el tema de el preservativo, de los anticonceptivos, bueno, todo eso me parece que amerita una charla aparte desde la primera vez en adelante. Tal cual. ¿No? Anote fantasías, por ahí, para en algún momento. Fantasías que ir acá el compañero. Ay, me encanta, fantasía empezó es Sí, fantástica. ella es feliz. Dale un tema y ella Es es que no feliz. sabes lo importante que es, importantísimo la vida de una persona. Bueno, pero para cerrar, básicamente el mito de que la primera vez no te podés quedar embarazada, por favor, sí te podés quedar embarazada y te podés contagiar de algo, así que por favor, si vas a tener relaciones vulva con vulva, usa un campo de látex, que después lo explicaremos, pero es básicamente cortar el preservativo y que sea entre la conexión de los dos fluidos, y segundo, si vas a tener sexo también anal, también, por favor, preservativo y vaginal, peniano, más que claro que preservativo. Exactamente. Cuidarse siempre. Sí. Y que no se... capaz que una estupidez para los grandes, pero no se reutilizan, se tiran, y por favor, cuando terminen, no se queden ahí porque eso se queda adentro y ahí te podés quedar embarazada y contagiar de cosas. Ok, fantástico. Y en los centros de salud los dan gratis, porque sí. hay algunos muy caros para Los centros de salud los dan gratis, exactamente. Dan gratis eso y dan geles también. Bien. Que es importante. Bien. Gracias, gracias. Que tengas un lindo fin de semana y que puedas descansar. Ay, sí, estoy muerta. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por invitarme siempre. No, nos encanta tenerte por acá y genera mucho interés en la gente que nos escucha. Eso, mira, ¿sabes por qué? Porque hay adolescentes que nos escuchan y porque hay padres que nos escuchan. Así que la verdad es una bendición tenerte. Gracias, Guada querida. Nos reencontramos la semana que viene, seguramente. Sí, seguramente. Y hablamos de fantasías para el agua. Ahí está, para el agua que le gustó eso. Chao, beso. Chao, chao. Muy bien, ahí está la doctora Guadalupe Cabrera charlando con nosotros de, bueno, qué tema, ¿no? Qué interés ha generado. Yo creo que le ponemos la frutilla a la torta en este momento con esto y ya venimos en un ratito. Vamos. Ya la subo a YouTube en un ratito. Dale. ¡Chao, Guada! Chao, nos vemos, Ana. Chao, Agus.